Y el flaco tenía claro que el fútbol era un negocio, lo tenía clarísimo. Sus contratos no eran de 2 pesos. Después, tenía claro que el fútbol es un hecho político también, lo tenía recontra claro. Eh, entonces tenía claro todas esas facetas, pero aún así sigue siendo un espectáculo popular. Pese a que es negocio, pese a que es manipulación del poder, pese a todo lo que ya sabemos, sigue siendo un espectáculo popular, le sigue perteneciendo a la gente. Maestro, un gusto saludarte, verte que estás bien y sobre todo agradecer que tenemos esta oportunidad de reencontrarnos y poder conversar. Sabes que el gusto es mío, así que aquí estamos disfrutando. César Luis Menotti es lo que nos convoca en este momento porque murió un personaje inigualable, como, a ver, al fin y al cabo, todos estos grandes personajes no podrán ser copiados, ¿no? Pero Menotti representa muchas cosas del fútbol. A mí, por ejemplo, pudiéramos hablar de cómo jugaban sus equipos, pero eso está, pero a mí lo que siempre me sedujo de Menotti era la defensa del fútbol como un hecho cultural y que había que defenderlo como tal. Y yo creo que se nos ha ido alguien y sobre todo ustedes en Argentina en este momento, han perdido a alguien en el poder, porque él estaba en AFA, que defendiera a los clubes como un hecho cultural y sobre todo a los clubes como algo que genera un sentido de pertenencia, ¿no? Y al fútbol como un espectáculo popular. Eh, Porque, ok, espectáculo, sí, ok, es un espectáculo. Y el flaco tenía claro que el fútbol era un negocio, lo tenía clarísimo. Sus contratos no eran de 2 pesos. Después, tenía claro que el fútbol es un hecho político también, lo tenía recontra claro. Eh, entonces tenía claro todas esas facetas, pero aún así sigue siendo un espectáculo popular. Pese a que es negocio, pese a que es manipulación del poder, pese a todo lo que ya sabemos, sigue siendo un espectáculo popular, le sigue perteneciendo a la gente. Y entonces, claro, que en medio de todo lo que, porque una cosa era decirlo en los años 70, eh, cuando todavía el negocio no había arrasado del modo que fue arrasando, ¿no? Pero otra cosa es esa coherencia de mantener ese discurso cuando ya estaba arrasando el negocio, ¿no? Cuando el negocio se había apoderado de todo y él seguir manteniendo ese discurso. Viste que a veces los discursos se van adecuando a cómo sopla el viento. Y bueno, y que entonces yo creo que algo de eso es lo que lo hacía un personaje extraordinario, el flaco. Eh, Porque a veces cuando la referencia sobre un hecho se torna como predecible, yo ya sé lo que me va a decir Menotti, y hasta por un momento puede llegar a sonarte, che, este tipo se quedó en el tiempo, Claro. ¿no? Pero como era tan inteligente el flaco, y como era a su vez tenía la sensibilidad popular tan a flor de piel, entonces otra que se quedó en el tiempo, el flaco, seguía siendo moderno, lo escuchabas y seguía teniendo un discurso moderno, pese a que uno decía, che, se quedó en el tiempo. Sobre todo porque era en la defensa de sus argumentos, eh, era contundente y era profundo a su vez. Y le gustaba mucho el toreo de la discusión, el debate. Te hablaba casi siempre desde un lugar, a veces, que podía sonar un poco arrogante, ¿eh? Podía sonar para él, el 90% de los periodistas, creo que dijo alguna vez, no sabíamos nada de fútbol. Algo, supongamos que algo de razón tenía, pero lo decía de tal modo que a veces te daban ganas de, flaco, bajate un poco, ¿no? Una vez me tocó estar en un documental que hizo Alex de la Iglesia sobre Messi. Sí, claro. Yo me Me acuerdo, tocó, estás en una mesa muy linda.
con el flaco, Sí, con el flaco y con Juan Pablo Varsky, con el colega Juan Pablo Varsky. Y me acuerdo que antes de que empezáramos a rodar, viene Alex y nos dice, me mira y me dice, Ezequiel, de igual a igual, ¿eh? Hablen de fútbol, trátalo de igual a igual, esto es de... Y yo lo miro y le digo, Alex, el que sabe de fútbol es el señor, le digo. Y no lo dije, cero pretensión de que el flaco sintiera nada, no necesitaba Menotti esa lisonjanada, pero porque era así. Entonces yo me acuerdo que por primera vez entendí, me estoy riendo con lo que te digo, pero entendí lo que era jugar sin la pelota. ¿Viste cuando te elogian un jugador que sabe jugar sin la pelota? sí. Bueno, eso ahí lo entendí, porque esa noche creo que lo hice lucir al flaco Menotti. Ese documental, te digo algo, ese documental es, y mira que de Messi se han hecho muchas cosas, pero ese documental a mí me encantó porque, bueno, porque estaban protagonistas que hablaban de fútbol. Y normalmente cuando vemos estas biografías actuales sobre grandes futbolistas, Messi, Cristiano, Neymar, ya sabemos a dónde va aquello, ¿no? Eh, Sí, te digo algo, a mí hay un momento, y te sigo el hilo, porque en esta revisión de documentos audiovisuales del Flaco, eh, me encontré con su presentación como director de selecciones. Y digo me encontré porque yo todo esto lo voy guardando en discos duros, ¿no? Esta obsesión de tener no solamente libros, sino también los videos te lleva. Y claro, me encuentro en esa presentación. Tú hablas de que el discurso fue moderno y no dejó de serlo. Él dice, hay una cuestión que es el público y otra cuestión que es el espectador. Y yo veo mucho espectador hoy en día en los partidos de la selección. Y las modelos y los famosos. Y yo quiero que el público de la selección también esté. Creo que hay espectadores y hay público. La selección argentina últimamente se está llenando de espectadores. Son esos palcos donde va la gente que va una vez por año, donde se pasean desde modelos a artistas y veo poco público de selección. Y a mí yo sueño con que la selección disfrute y que sea representativa de un estilo, de una manera de jugar que lo identifique. Y decía, el tipo está asumiendo un cargo de poder sí, y le está diciendo al poder sí, qué es lo que se está haciendo mal y qué es lo que él quiere. Obviamente hubo cosas, aquella selección que él pregonaba en ese momento, que también fue una idea de Basile y de otros técnicos, de una selección argentina que recorriera, con jugadores del medio local, que recorriera el país. Eso no se podía hacer y todos estábamos claros que no se iba a poder hacer porque los calendarios hoy en día no atienden sino al negocio. sí. Pero mantuvo esa coherencia hasta los últimos días y la defensa del club. Porque ya no es un club de fútbol, ya no es el club que tiene divisiones inferiores, no, el club como el sentido de pertenencia de nosotros estamos aquí. Y el club ya no es River Plate, ya no es Boca Juniors, es también el club de barrio. Sí. Bueno, recordemos que él crece Claro. deportivamente en un club de barrio, ¿no? Ahí en Fisherton, en Rosario. Y claro, repasando su vida, me pareció extraordinario que a sus, no sé qué edad tendría en ese momento, 15, 16 años, cuando hace la pintada en el club, porque resulta que habían alquilado la cancha de fútbol donde ellos jugaban, se entrenaban, pasó a ser una pista de baile. Eh, y yo no me acuerdo cómo fue la pintada, pero algo así como mercenario le puso a su propio club, al que él amaba, indignado porque nos dejaron sin cancha de fútbol. Entonces, ese Menotti de 16 años, a este Menotti de 80 y tantos, que cuando asume como director de selecciones dice esto, y entonces, claro, mirá hasta dónde llega esa coherencia de lo que significaba el fútbol. Y como tenía una formación rica culturalmente el flaco, entonces ese discurso del fútbol como hecho cultural lo hacía bonito. Sí, Eh, sí. no solo, bueno, esas son cosas que él quería del fútbol. Eh, no solo la contundencia, sino alguna estética. Bueno, su discurso tenía lo mismo. Tenía contundencia y estética. Y, y, y en esta actualidad, porque ya murió Menotti, los clubes en el mundo forman parte de multinacionales, es lo mismo que los grandes medios periodísticos, ya todo, la misma compañía es dueña de un restaurante, es dueña de un medio y es dueña de un equipo.
Y ya sabemos también con qué intención se acercan a los equipos de fútbol. Fíjate, por ejemplo, el caso del Inter de Milán, que en estos días anunció que ahora tiene un nuevo propietario. En los últimos 10 años deben haber sido 4 o 5 propietarios del Inter de Milán. Entonces, yo tengo que preguntarte, porque yo a mis 47 no puedo ser ni optimista ni pesimista, ¿no? Me toca seguirme observando, pero en este fútbol que no repara ya en el sentido de pertenencia, porque, a ver, ves el Barcelona que se muda a Montjuic y te van 15.000 personas, y esas 15.000 personas, ¿cuántos son turistas? O el Barcelona cuando llenaba el Camp Nou, ¿cuántos son turistas? Eso está muy bien para el negocio y, no, y a todos nos ha tocado ser turistas, pero que sea tanto turista, se está atentando contra las bases de lo que era ese fútbol como hecho cultural, hecho social, hecho de representatividad. Esto no tiene vuelta atrás, ¿no? Creo que no, pero a su vez hay algo entre lógico y como lógico inevitable de ese fenómeno que vos estás describiendo, porque el fútbol fue global antes de la globalización. Sí, Eh, y entonces, claro, llega la globalización y el fútbol ya estaba ahí. El cable lo llevó a todos lados, a todo el mundo, mucho más fácil, le dio un acceso mucho más masivo en ese sentido. Pues paradójicamente, el cable le quitó, si se quiere, público local, sí, porque no todo el mundo puede pagar ese servicio de cable, pero a su vez le dio una masividad global. Eh, y entonces tiene, a su vez, la industria del turismo es una industria que crece y crece y crece. Las grandes capitales ya no se sabe de qué país son, se van pareciendo unas a otras, inclusive, en determinadas cosas. Y entonces esos grandes clubes que representan esas grandes capitales y en un sentido también se van pareciendo unos a sí. otros. Afortunadamente nos queda la pelota y entonces la pelota sigue marcando una distinción. Entonces vos podés ser una poderosa ciudad que representa una marca global como lo que pretende, por ejemplo, Manchester City. Eh, pero claro, cuando tenés un técnico que se llama Pep Guardiola, eh, hay algo de autor, claramente hay algo de autor. Entonces, ahí es donde no todos pueden jugar como le gusta jugar a Guardiola. Y no solo por la calidad de la billetera que tiene, porque tiene una billetera. Clarísimo que no es solo por eso. Hay otro componente, el compromiso que tiene con esa estética del juego. Eh, entonces, en ese compromiso que tiene, que uno lo ve claro desde siempre, en realidad, porque yo nunca me voy a olvidar un Barcelona-Real Madrid, donde Víctor Valdés se equivoca en una pelota que le dan para atrás para que Sí, juegue, sí, y llega un gol rápido, llega de Real Madrid. sí. Nunca me voy a olvidar que a la pelota siguiente vuelven a jugar con Víctor Valdés y en una situación que no era fácil exactamente, que había que resolverla, que requería una resolución de arquero rápido, buena, de calidad. Y entonces ese tipo que decide insistir con eso, porque nos podemos equivocar, pero esto es lo que hemos decidido, a mí siempre me pareció admirable en ese sentido lo de Guardiola. Y si volvemos al flaco, bueno, está esa anécdota de cuando cuentan que vino Guardiola aquí a Buenos Aires y antes de asumir en Bayern Múnich y que Guardiola le expresa algo así como que cómo lo recibiría la Bundesliga, ¿no? A su fútbol. ¿Cómo sería ese choque de estilos, el suyo con el de la Bundesliga? ¿Y cómo sería recibido entonces en el Bayern Múnich? Y que el flaco le dice algo así como que no te preocupes, apenas abras la puerta del vestuario, ya van a saber a qué van a tener que jugar, ¿no? Sí, y era una preocupación real de él, porque incluso recuerdo cuando ya Martí inicia ese camino con Pep en Múnich. Martí hace mucho énfasis, el discípulo de Johann Cruyff en la casa de Franz Beckenbauer, no es poca cosa, pero Claro. Beckenbauer jugó una selección alemana, aquella de la Euro del 72, que era una bendita maravilla también.
con el Torpedo Müller haciendo de Alfredo Di Stéfano, jugando el Sí. todo terreno. Era una cosa maravillosa. Y te diría que cuando uno empieza a repasar y te escucho sobre que el fútbol ya era global antes de la globalización, fíjate que no solo estoy de acuerdo, sino te lo llevo un ejemplo. Una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, que no es la Nueva York que uno conoció, ya es una ciudad básicamente hablamos del gran negocio, ha ido perdiendo, desgraciadamente, espacios culturales muy importantes. Uno recuerda, por ejemplo, el CBGB, que terminó siendo la casa de un movimiento cultural extraordinario. Y hoy en día creo debe haber una de estas cafeterías, una de estas tiendas de galletas, cosas por el estilo, que están muy bien, ¿eh? Yo no voy a ser quien para decirle a nadie cómo vivir. Pero los hechos deportivos, es decir, el Madison Square Garden sigue siendo la casa de los Knicks de Nueva York, y los equipos de hockey siguen teniendo sus lugares, los equipos de fútbol americano y los equipos de béisbol. Obviamente el fútbol no, porque todavía a los norteamericanos les cuesta entender un tema de que el fútbol se juega en toda la cancha, ¿no? Y no a la misma velocidad. Pero algún día lo descubrirán. Pero el fútbol, con ese turismo que tú mencionas, el fútbol ha servido también para dar turismo. Y te vienen de todas partes del mundo, y Buenos Aires ni hablar, te van gente que hace una semana, pasan una semana en Buenos Aires y obviamente van a comer carne, van a ir a algunos museos, van a ir, no sé, algunas cosas que les digan, por supuesto irán al obelisco, pero también quieren ir a 2 o 3 canchas. Sí. Sí, 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 sí. El paso por la Bombonera o el Monumental es como obligatorio para los que llegan de modo más superficial o con menos días. Pero los que llegan con unas ganas de conocer el fútbol argentino, yo he conocido amigos, colegas, que en 2 semanas han visto 10 partidos, Sí. porque lo que quieren conocer son canchas de barrio, justamente, eh, de barrio más arraigada, más pequeña, si se quiere, y donde todo también es más cercano y más familiar. Eh, les resulta una atracción extraordinaria eso, la escuchan, entonces cuando están cerca aprovechan para ir a conocerla. No sé, la cancha de Huracán en Parque Patricios Uh, es un estadio que ama, no sé, la mayor cantidad de gente que viene amiga de afuera quiere ir a ese estadio y tienen razón, claro. Aman estar allí y no tiene la misma difusión que la Bombonera, que el Monumental. No, no la tiene. Aquí está la gran discusión sobre la Bombonera y el estadio que ha quedado viejo y chico. Y bueno, allí está Riquelme diciendo, ok, vamos a ver cómo se reforma, pero de acá no nos vamos. Esto es una marca de identidad tan poderosa que tiene Boca que de aquí no nos vamos. Contra el otro pensamiento que era el de Mauricio Macri, que fue presidente de Boca, expresidente argentino, que decía que no, que hay que reformar la Bombonera y había un dinero catarí ahí en juego, que era un negocio importante y que a su vez, yo quiero a ver si el Maracaná, si Wembley han sido demolidos y bueno, puede pasar a la Bombonera, no, yo no, a mí no me gusta cancelar los debates, ¿eh? No es algo que me agrade. Me gusta el debate eh, y lo entiendo, el debate. Y dentro de ese debate uno también puede tener su posición, ¿no? Su opinión. sí, totalmente de acuerdo. Al final lo que no podemos hacer es olvidar que somos seres dialógicos, que tenemos que dialogar y el debate tiene esa maravilla, ¿no? No enfrentarlo de manera violenta como nos están acostumbrando algunos, no, ya no los medios, algunos protagonistas, pero Eh, sí, ¿por qué no escucharlo, ¿no? Y te digo, es cierto que Boca River es como el Madrid-Barcelona, y vas de turista y obviamente te lo señalan como el lugar al cual asistir para tener una experiencia inolvidable. Y lo ponían, ¿te acuerdas esas listas que hacían 100 cosas que hay que hacer antes de morir? Ponían un Boca River. Yo a mis amigos cuando van a Argentina les digo, ¿cuánto tiempo van? Porque si van más de 10 días, traten de ir a ver un Central Newell, un Newell Central, que eso. Pero no me vayan al partido, pásense 3 días antes en Rosario para que vean cómo se vive esto, de hablar de un Racing independiente. Pero bueno, está bien, y a mí me parece que el fútbol, a ver, al final todos vivimos directo o indirectamente del deporte, ¿no?
está bien. A mí lo que me asusta es que se pierda la promoción de estos valores y yo creo que tú mencionabas el ejemplo del Manchester City, Pep Guardiola, ¿no? Estamos hablando de una multinacional, estamos hablando de un club estado, con lo que esto significa, pero al mismo tiempo tienes un entrenador que termina siendo el portavoz de la institución y que sostiene un discurso, pero además no se queja permanentemente del arbitraje, entiende que el arbitraje forma parte de esto que es un juego, que esto no quiere decir que no se moleste, ¿no? No estamos hablando de monjes tibetanos, pero que además cuando puede trata de defender al fútbol que él le gusta con argumentos. ¿No era casual entonces que hubiese esa conexión con Menotti, sobre todo teniendo en cuenta que Menotti no lo dirigió en el Barça? Sí, 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 sí. Hay ahí una corriente de sensibilidad muy clara, de referencia, de defensa de la pelota. Hay una clarísima defensa de la pelota, ya no solo como posesión, eh, sino como monumento, monumento a respetar, ¿no? Como aquel monumento estatua que se hizo de Estéfano con la pelota, ¿no? Que era gracias vieja, le Sí. decía a la pelota, ¿no? Menotti se enojaba por esta globalización. Claro, a veces si hablamos para otro público y podemos decir balón también, Sí. ¿no? Para que se entienda más claramente. Y Menotti se enojaba. Decir balón en Rosario es pedir una pita de cerveza. ¿No? Acá le decimos pelota, decía. Tenía salidas Este, geniales, tenía salidas sí, 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 muy sí, 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 sí. divertidas, de verdad que, Sí, pero muy divertidas, perdón, no, no, te decía que en esa corriente, vos fíjate que a Guardiola cuando se le aflojan un poquitito se le ve ahí algo los ojos un poquito, cuando habla de Klopp, o sea, sí, no cuando habla de sus logros, no, cuando habla del colega que se le está yendo y que me hizo mejor, eh, y ahí se emociona Guardiola. Y a su vez pasa la despedida del club para mí el momento más extraordinario de esa despedida es cuando Klopp pide el mismo apoyo que él tuvo para quien va a venir. Es decir, ya se olvida de él, el olvido que seremos, dice, y dice, ahora viene este. Y no solo pide por Arne Slot, sino que hasta le da el canto a los hinchas cuando dice, Arne Slot, dice. Y yo digo, estos tipos son de una generosidad hacia el fútbol, eh, que por eso interpretan el fútbol como un hecho popular. Porque lo tienen clarísimo, lo tienen incorporadísimo, porque si no se sentirían los dueños de la pelota. Entonces vos fíjate, si Menotti reparte la pelota a Guardiola y dice esto de Guardiola, si Guardiola dice esto de Menotti, si Guardiola dice esto de Klopp y si Klopp dice esto de Arne Slot, bueno, es porque no se sienten los dueños de la verdad, por más que quieran defenderla con mucha fuerza esa verdad, ¿no? Con mucha pasión, pero no se sienten los dueños. Y eso me parece una característica clarísima de lo que entendemos del fútbol, porque el fútbol es un hecho colectivo, no es un hecho individual. Entonces lo tienen tan claro eso. fíjate que esta querencia que compartimos por Juan Malillo, Juanma es un defensor del lenguaje. Todo tiene que estar bien comunicado. Y a ver, y tiene toda la razón, porque el fútbol ha dado pie a que a veces digamos cosas que no son tales, ¿no? Y en estas cosas de Juanma, que te las transmite y no se le pega la brillantez, pero sí se le pegan las obsesiones, digo que no es jugar en equipo, es jugar como equipo. Porque jugar en equipo, ponemos 11 tipos y están jugando en equipo, pero jugamos como equipo. Y yo creo que ese es uno de los valores que deja el fútbol. No importa si jugaste en primera división o si juegas con tus amigos o con unos desconocidos. A mí me pasó hace un año. Mi ahijada me pide que vaya para una actividad del Día del Padre a jugar al fútbol con una gente que yo no conocía. Y yo lo único que sentí fue, ok, yo a estos tipos no los conozco, pero déjame ver si yo los puedo contagiar de algo para que no me hagan correr y que juguemos de una manera más organizada. Pero te querrían asesinar los demás. Los demás Claro, todos dicen, querían lucirse. yo quiero hacer un túnel, a mí me gusta la pelota, déjame hacer un gol, qué sé yo. Y los entiendo, te digo que los Claro. entiendo. Pero lo que quiero llegar es,
no sé si son temas de la edad, pero no la edad porque nos condicione, sino porque ya hay un camino un poquito más recorrido que hace unos años. Te empiezas a dar cuenta que uno de los más grandes valores del fútbol es el sentido de la pertenencia, pero ya no al club solamente, sino que Claro, juegas con los amigos y en ese momento ese tipo que está al lado tuyo es tu hermano de la vida, pero además también ese reconocimiento al rival. Yo te necesito porque sin rival no hay fútbol. sí, 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 sí. Alguna vez hicimos un trabajo, un documental para la televisión argentina sobre la historia del fútbol argentino Sí, y lo iniciábamos con una frase de Bielsa que decía algo así como que el fútbol es jugar con los amigos sí. eh, para ir a atacar. Y cuando perdemos la pelota, recuperarla todos juntos. ¿Para qué? Para Sí. volver a atacar, decía, ¿no? No era un poema que le habían dado, que él le habían Ajá, dado en sus tiempos de Newell's y que él lo conservaba. Una cosa así recuerdo. Es que recuerdo el documental. También después la televisión argentina lo subió a su canal de YouTube y también forma parte de mis archivos, qué mis bueno, qué creencias. bueno. Bueno, me acuerdo que Bielsa era de los que decía que temblaba porque cómo se simplificaba su palabra, ¿no? Que él se esforzaba mucho por ese discurso, de que fuera claro lo que él quería expresar, pero luego veía cómo el periodismo sintetizaba su idea y cómo terminaba muchas veces deformando Claro, esa idea. Entonces, que él temblaba siempre ante esa situación porque sentía como su palabra estaba, él le daba tanto valor a la palabra y sentía que esa palabra estaba tan simplificada. Yo entiendo el arte de la simplificación en el periodismo, pero claro, a veces en nombre de esa simplificación que se cometían barbaridades, ¿no? sí. Y aprovecho para contarte, me acuerdo una larga charla con Juan Malillo aquí en Buenos Aires, y Juanma nunca supo esto. Fue una charla larguísima, mate de por medio, larguísima. Y hace muchos años él venía aquí cuando estaba recorriendo la colección de la revista El Gráfico y le Claro, faltaban algunas décadas que quería recorrer todavía del fútbol argentino. Extraordinario, una. Bueno, y en esa charla que tenemos, bueno, mi grabador en un momento, no sé, hubo un momento que dejó de funcionar y yo ni me di cuenta. Bueno, cuando llego para reconstruir la entrevista, me faltaba buena parte. Bueno, ¿sabes lo que fue mi preocupación? Porque claro, él construía el discurso con una solidez y con un arte en el uso de esa palabra que yo inevitablemente lo iba a arruinar. Así que tuve que esforzarme, no sabes cómo, para intentar respetar al máximo. Yo tenía la costumbre siempre igual de, aunque grabara, anotar, ir claro. anotando, pues me ordena a mí. Y bueno, tuve que entre que lo que grabó y lo que logré anotar, intentar a 10. Fíjate que yo, Ezequiel y yo nos conocimos en persona en una librería que es un oasis en Madrid, Mm, pero 2 cuadras, que es la de el adorable Esteban Sanz. Pero 2 cuadras antes, cuando estás en la Plaza del Sol, hay alrededor de 6, 7 kioscos, como en todas estas plazas grandes de ciudades. Y hay una que era la que llevaba el gráfico. Y ajá, yo me fui a invitarle un café al kiosquero. Ya el gráfico no salía, obviamente, ya habían pasado las cosas que conocemos. Pero, y yo quería preguntarle, ¿cuántas copias del gráfico llegaban a Madrid? Me dice, llegaban 2. Una para Juan Manuel Lillo y una para Maldini, el periodista español, que es un experto en cuanto a datos y memoria. sí, Pero yo decía, es que Juanma es el más argentino de los argentinos que no viven en Argentina. Es, claro, y claro. es una cosa fabulosa con eso también. Juanma, bueno, lo quería mucho al flaco también, lo quería mucho. Sí, Tengo que preguntarte por el flaco ser humano, porque tú has hecho una carrera extraordinaria explicando una serie de sucesos del deporte, dándole el carácter humano que tienen, pero que no sé por qué hemos olvidado. Y el flaco, además de ser humano, con sus contradicciones, sus subidas, sus bajadas, sus salidas de tono, como cualquier ser humano, también hizo mucha fuerza por el ser humano deportista. No olvidemos que estamos hablando del ser humano deportista. Y yo creo que eso es uno de las cosas que nos está faltando mucho a la hora de hablar de deporte. Creemos que son máquinas, que son tipos que están para del puesto A al puesto B como si fueran máquinas registradoras, computadoras,
Y cuando vemos un deporte, tiene poco de eso el deporte, tiene mucho más de lo humano. Sí, a ver, si uno lleva al entrenador a su máxima expresión, y es un docente el entrenador, ¿no? Este, y es una autoridad, con lo que la palabra autor implica, ¿no? En términos no de mando, sino de creación. Eh, y cuando vos estás con alguien que te está explicando el arte de lo que vos estás todos los días haciendo, que es cómo juega un equipo, cómo juego como equipo, eh, y te lo explica con unas palabras que tal vez vos nunca habías escuchado antes, y de un modo que tal vez nunca habías escuchado antes, y es como que cuando le encontrás sentido a lo que haces en la vida, ¿no? Eh, yo siempre me recordé, yo tengo una memoria a veces pésima, pero sobre situaciones específicas ahí me queda como muy anclada. Y siempre recuerdo un vestuario absolutamente bilardista, era la Argentina que se había clasificado al Mundial de México 86, entonces aliviada finalmente, vamos a México, eh, porque fue una clasificación sufrida, pese a que luego fue campeón mundial, fue una clasificación sufrida, lograda en el último momento, porque aparte dependiendo de resultados ajenos también. Y, y bueno, en esa alivio y fiesta que era ese, me acuerdo que Valdano me lo menciona a Menotti y a mí me sorprendió porque era un escenario completamente bilardista. Si bien yo sabía la afinidad que tenía Valdano con Menotti, me sorprendió igual en ese contexto el recuerdo. Y le pregunté en ese momento por qué me lo mencionaba Menotti y me dijo eso, me dijo porque me hizo, me hizo descubrir por qué soy jugador de fútbol. Eh, y claro, cuando una persona te dice algo tan importante en tu vida, de por qué estás haciendo lo que haces desde un ángulo que vos por ahí no lo habías visto y que te ayuda a entender entonces por qué hago esto, en definitiva te ayuda a entender quién sos. Y claro, ¿cómo no te va a, ¿cómo no lo vas a recordar de por vida a esa persona? ¿Cómo no le vas a tener un monumento a esa sabiduría? Entonces, claro, Menotti tenía mucho más allá que el concepto del 4-3-3, porque aparte, en toda su defensa de lo que era el conocimiento del fútbol, a su vez era muy gracioso cuando él le restaba autoridad y te decía esas frases como que 4-3-3, 4-2-4 son números de teléfono, ¿no? Entonces vos ahí decís, te reías mucho porque vos decís, ¿cómo me lo dice usted? Menotti, que usted es un hombre del conocimiento del fútbol. Este, entonces a mí esa supuesta contradicción lo hacía todavía más interesante. Esta última que te voy a hacer probablemente te lleve a una reflexión un poco más larga porque de tanto leerte, tanto escucharte las veces que hemos conversado, tengo que preguntártelo. ¿Qué sería? A ver, el deporte es una fábrica constante de héroes. ¿Qué sería de los héroes sin el sufrimiento y sin las contradicciones? ¿Tendríamos héroes? ¿Tendríamos? Héroes Ajá. sin el sufrimiento y sin sus contradicciones. Porque allá atrás tienes un héroe que también, muy humano, como todos nosotros. Lo que pasa es que sus contradicciones, y tú me lo decías fuera del micrófono, eran públicas. Sí, sí, era como que le ponían un micrófono en la boca, le veíamos hasta las amígdalas, ¿no? A Diego, y le preguntaban de todo, y después se enojaban porque él respondía de todo, ¿no? Pero se enojaban los que le preguntaban. Entonces, ¿para qué le preguntaste? No se enojaban porque él respondía, se enojaban por lo que respondía. En La, realidad, lo que molestaba era la respuesta, no que hablaba de todo. Esa respuesta enojaba mucho. Eh, y, y, y bueno, y claro, ¿viste? Bueno, este es un país tanguero, ¿no? Y primero hay que saber sufrir, forma parte de. Entonces, está como incorporado eso en la piel de los argentinos. Eh,
por momentos muy naturalizado, como que estamos muy entrenados, aparte porque el país, como sucede en estos días, cae en recurrentes situaciones críticas, eh, y, y entonces el sangre, sudor y lágrima, ¿no? El de Churchill acá, Churchill sería un nene de pecho casi, qué sé yo. Este, Sí, aunque es que tienes cierto, idea, claro. no, pero lo digo riéndome un poquito la frase No, no, porque en todo no hemos pasado una guerra en términos de guerra mundial, ¿no? Hemos tenido la guerra y una guerra, el fin, si se quiere, era, a ver, yo estoy en contra de todas las guerras, cualquiera sea, y mucho más de una guerra impulsada por una dictadura que necesitaba apelar al patriotismo para permanecer en el poder, ¿no? Así que pero bueno, entiendo esto, lo dijo un poco riéndome, pero sabiendo lo que significa haber atravesado una guerra mundial, ¿no? Y sobrevivir a esa guerra mundial y quedar marcado por lo que fue la posguerra, ¿no? Así que lo digo, ¿no? Pero bueno, hemos atravesado situaciones que son permanentes, y entonces se sabe lo que es el arte de sufrir, se ha hecho un arte de sufrimiento aquí, eh, y, y no sé, y hay un costado, ¿cómo te podría decir? Que se respeta mucho, que es el de que se respeta con todas las excepciones y contradicciones, que es el de la condición humana, aquí la cultura de entender el fútbol tiene mucho que ver con una cultura popular, y una cultura que va de, no solo se queda con los 11 contra 11 corriendo detrás de una pelota, ¿no? Se entiende el fútbol como un hecho cultural mucho más amplio, y en eso, bueno, en eso justamente Menotti ha sido clave para, para que ese fenómeno pudiera entenderse de esa manera también. te hago la última cortita. Es Argentina, porque no lo sabrás tú mejor que yo a partir de esta afirmación, es Argentina la que más ha producido literatura que reflexione sobre el juego en el mundo. Yo no consigo otro país que se acerque a la cantidad, porque desde cualquier autor, no sé, pudiésemos pensar en Fontana Rosa, por ejemplo, que tenía los cuentos, a ver, toda una cantidad de amigos tuyos que han sacado cuentos, historias. Sí, Soriano, Sacheri, o sea, definitivamente, Ezequiel, Fontana Rosa, sí, ¿no? claro, Es una infinidad de escritores que utilizan al fútbol para hablar de la vida, eh, claro. y para hablar de la belleza, para hablar del sufrimiento, del dolor, del compañerismo, del héroe individual, del héroe colectivo, del naufragio colectivo, eh, y lo escriben y lo cuentan de una manera maravillosa. Y yo recuerdo los años 80, creo que era, había un gran periodista del diario El País que a mí me gustaba mucho, Julio César Iglesias, y alguna vez, ni lo conocí, solo lo leía, y alguna vez, claro, estamos hablando de los años 80, estamos hablando de hace más de 40 años, no estaban los Jürgen Klopp, los Guardiola, estaba Menotti allí, y él ponía que Menotti era algo así como un filósofo en un mundo de peluqueros, decía él, ¿no? ¡Qué maravilla! Y claro, te encontrabas con Menotti y Menotti tenía esa característica, además que a veces era difícil para concretar la nota que él te había dicho que sí, para concretar el encuentro. Finalmente, luego llevaba todo eso un trámite, a veces que no era fácil, pero una vez que te abría la puerta, la charla podía durar, como me ha sucedido por lo menos tres, no, dos veces seguro. Las charlas fueron de 5 horas y con cámara, filmadas, no los de reto, y se hacía a cualquier hora, y como era una charla futbolera y a su vez de la vida en un sentido, pero siempre con un respeto de la defensa de la pelota, de entender que el objetivo final era, che, ¿cómo hacemos para cuidar este fútbol? Eh, entonces se apasionaba y era una maravilla, porque claro, terminaba siendo un libro abierto. Yo creo que, ¿quién fue el que me dijo esto? Javier Cáceres, un colega que quiero y admiro mucho, chileno-alemán, creció en Alemania, que acaba de publicar un libro hermoso, y él escribió algo así como con la muerte del flaco, como que nadie salía igual en términos de su mirada del fútbol, después de una charla con Menotti. Yo creo que lo citaste en el artículo de La Nación, si no me falla la memoria.
Sí, creo que sí. Ezequiel querido, te agradezco el tiempo, te agradezco la disposición, pero más que nada agradezco, como siempre, tu amistad, tu cariño, esta posibilidad de llevar a la gente tu visión, tus recuerdos y sobre todo, para ti, este estilo de conceptos sobre alguien bueno, ha partido al otro plano, nunca sabremos cuál es ese otro plano, pero que dejó ideas y las ideas persisten. Por ende, uno tiene que volver a ellas, debatir esas propias ideas, pero siempre tenerlas presentes. Así que te lo agradezco mucho. Yo te agradezco mucho a vos, Ignacio, y sabemos que estamos permanentemente al habla y más para cuando queremos defender a la pelota. Y los equipos se construyen a través de, como una orquesta, ¿no? A través de los músicos buenos, pero también a través de las horas de ensayo. El fútbol no es tan complejo, tiene 4 acciones: defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Cuidado, que un mundial, vos podés ganar un mundial y te dura un mes la alegría, pero si no estás sostenido con estructura sólida, entra en otra, la decadencia va a seguir. El fútbol, como decía Borges, de la literatura, de la filosofía, es orden y aventura. Si nosotros apostamos o creemos que el único camino es del éxito, voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás, podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Les guste o no, directa o indirectamente, uno en cualquier actividad plantea un estilo de vida o una sociedad en la cual le gustaría vivir. Yo el penal lo hubiese tirado, vos no lo hubiese tirado y ni lo vas a tirar nunca, porque vos no vas a entrar nunca a la cancha, jugar 11 contra 11 en la cancha de Boca.